Dice así entonces, Hechos 20, versículos del 17 al 35. Desde Mileto, Pablo envió a Éfeso e hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando ellos llegaron a él, les dijo: ustedes saben bien cómo me he comportado con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que llegué a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me vinieron por las acechanzas de los judíos. Y saben que no he rehuido el anunciarles nada que les fuera útil, y el enseñarles públicamente de casa en casa, testificando a los judíos y a los griegos acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesús. Ahora, he aquí, yo voy a Jerusalén con el espíritu encadenado, sin saber lo que me acontecerá ahí, salvo que el Espíritu Santo me da testimonio en una ciudad tras otra, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Sin embargo, no estimo que mi vida sea de ningún valor ni preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera en el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos ustedes, entre los cuales he pasado predicando el reino, volverá a ver mi cara. Por tanto, yo declaro ante ustedes, en el día de hoy, que soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido el anunciarles todo el consejo de Dios. Tengan cuidado por ustedes mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces, que no perdonarán la vida al rebaño, y que de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. Por tanto, velen, acordándose que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahora, hermanos, les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, a aquel que tiene poder para edificar y para dar herencia entre todos los santificados. No he codiciado ni plata, ni el oro, ni el vestido de nadie. Ustedes saben que estas manos proveyeron para mis necesidades y para aquellos que estaban conmigo. En todo les he demostrado que trabajando así es necesario apoyar a los débiles y tener presentes las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado estar que recibir. Tengamos un momento de oración antes de empezar de lleno ya a esta lección. Señor, te damos gracias, Señor, te damos también la gloria y la honra que solo tú mereces. Gracias porque tenemos este privilegio de estudiar tu palabra, tenemos este privilegio de leerla y escucharla directamente, Señor, de saber que es tu voluntad, de saber que tú tienes control sobre tu iglesia y que nos enseñas, Señor, cómo dirigirla. Y te damos gracias por este privilegio. Te pedimos que tú, a través de tu Espíritu, seas alumbrando, Señor, con nuestro conocimiento, nuestra mente, para que podamos entender estas cosas maravillosas que tienes para nosotros y que puedas guardarlas y atesorarlas en nuestro corazón, para también poder aplicarlas en esta iglesia, para ser una iglesia santa, una iglesia que refleja a Cristo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, Pablo y su liderazgo. Bueno, la vida y el ministerio más que nada del apóstol Pablo siempre se caracterizó por ser muy multifacético. Él fue apóstol, fue profeta, predicador, misionero, plantador de iglesias, supervisor de iglesias plantadas y también fue pastor de una iglesia local. La idea de esta lección es que analicemos el modelo del liderazgo multifacético que tuvo Pablo, pero precisamente en la iglesia de Éfeso. Entonces, aquí surge ya la primera pregunta: ¿por qué este pasaje en específico? Bueno, aquí en Hechos encontramos el discurso de despedida hacia los líderes de Éfeso, una iglesia que él mismo plantó y la que, como veremos, aún formaba parte de sus preocupaciones. El objetivo entonces es resumir las principales características de Pablo como líder y mostrar también que estas características pueden servir también a nosotros como líderes modernos y para aprender de él y mejorar entonces nuestros ministerios.
si vamos a... Primero que todo, Pablo estaba en su tercer viaje misionero y se detuvo en Mileto, donde probablemente envió un mensajero para llamar a los presbíteros que estaban en Éfeso. Mileto se encontraba como a 40 kilómetros de Éfeso. Y aquí entonces surge otra pregunta. ¿Por qué entonces no fue a Éfeso si estaba tan cerca? Ciertamente Pablo ansiaba volver a ver a los líderes de la iglesia, pero quería llegar a Jerusalén a tiempo para pasar el día de Pentecostés allí. Lo más probable porque podía encontrarse con muchos peregrinos y dar testimonio del Evangelio. También podría entregar personalmente la ofrenda que había recogido entre las iglesias gentiles para los pobres de Jerusalén. Parar en Éfeso implicaba un tiempo no menor para poder despedirse de todos los hermanos. Entonces, ahí vemos la primera causa de por qué no pasó a Éfeso y mandó a llamar a los líderes de Éfeso, los presbíteros. ¿Cuál fue el motivo de haberlos llamado? Pablo había trabajado en la iglesia y el motivo de su llamado, lo más probable es que fue una mezcla de preocupación, de anhelo, de tener esa comunión con los hermanos. También había celo por los corazones, ese interés y cuidado por la iglesia. Y obviamente su intención de despedirse de ellos, porque como dice la misma carta, no los iba a volver a ver. Un momento difícil para Pablo. Este discurso, si bien no es fácil de resumir, porque hay como una cierta improvisación de Pablo, podríamos decir que el tema principal es el corazón pastoral de Pablo. Podríamos decir que él está presentando una defensa y su ejemplo como pastor. Él fue un pastor fiel durante todo ese tiempo, trabajando en esa iglesia y desafiando a los presbíteros a permanecer fieles después de su partida. Entonces el apóstol me enumera 4 características notables de su ministerio en Éfeso que las vemos aquí. Primero, se identificó con ellos, vivió con ellos, siendo un pastor fiel que ejerció el ministerio, predicando y enseñando según las necesidades que tenían principalmente cada uno de los hermanos. Conocía los terribles sufrimientos que aún le guardaban, pero su única preocupación era ser fiel en esto. Advirtió también a los presbíteros sobre los peligros inminentes de la apostasía, ya que algunos líderes de la iglesia se desviarían de la fe. Y finalmente presentó su ejemplo pastoral como alguien que no codiciaba el dinero, sino que trabajaba con el objetivo de ayudar a los demás. Entonces vamos al primer punto, el ministerio pastoral irreprochable de Pablo. Si nos fijamos desde el versículo 18, cuando dice: ustedes saben bien cómo me he comportado con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que llegué a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me vinieron por las acechanzas de los judíos. Y saben que no he rehuido de anunciarles nada que les fuera útil, y enseñarles públicamente de casa en casa, testificando a los judíos y a los griegos acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesús. Pablo aquí está recordando a los presbíteros que tienen una labor pastoral que hacer. Durante el tiempo que estuvo con ellos, se comportó todo este tiempo de manera irreprochable, dice él, como pastor. Él amaba a su grey, a su rebaño, identificándose con él. Esto quiere decir que tuvo tiempo para conocerles, o sea, se dio la dedicación de conocer a cada hermano. Y también estuvo con ellos en los momentos que tenían que soportar distintas pruebas contra él y pruebas contra los mismos hermanos. Entonces, esta humildad no debemos pasarla por alto, debe ser algo que debemos poner atención. Tampoco tenemos que pasar por alto las trampas que los enemigos en ese tiempo le pusieron, porque tenía enemigos que trataban de destruir su vida y también de destruir el ministerio que estaba haciendo. Este contacto con la gente le permitió predicar según sus necesidades, y así entonces predicó todas las doctrinas relevantes, pero de una manera práctica. La palabra que aquí se usa para anunciar es anangelo, que significa proclamar o proporcionar información detallada
sobre algo. Pablo entonces no era un predicador vago, no decía cosas imprecisas, a medias, sino que de aquí podemos captar la idea de que él dio todo el consejo. De hecho, si nos fijamos en el consejo que le dio a Timoteo, que esto está en 2 Timoteo 4, los primeros 2 versículos, que dicen así: te requiero delante de Dios y de Cristo Jesús, quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos, a los vivos y a los muertos, tanto por su manifestación como por su reino. Predica la palabra, mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo, convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza. Entonces podemos concluir que Pablo predicaba sermones expositivos, basados en la Escritura, que abarcaban todo el consejo de Dios. Sin embargo, Pablo no era solo un pastor que predicaba los domingos o predicaba como para la iglesia reunida, sino que también él lo hacía en privado, cuando iba a visitar a los hermanos, cuando conversaba con los hermanos. También fue un incansable visitante. Entonces, esta enseñanza que hacía Pablo de casa en casa le permitía supervisar el progreso y el crecimiento espiritual de cada hermano. También actuó como evangelista, testificando a Jesús y a judíos, testificando de Jesús a judíos y a gentiles, El tema central de su predicación y enseñanza, tanto a creyentes como a no creyentes, era uno solo: el reino de Dios en Cristo. Aquí la palabra testificar que usan en griego significa hacer una declaración completa y solemne de algo. Esto demuestra que Pablo, como decíamos, no predicó vagamente sobre Cristo, sino que presentó el Evangelio en su totalidad. Y lo hacía resumiéndolo también con el llamado al arrepentimiento y la necesidad de tener fe en Jesús. Tanto la predicación a los creyentes como la evangelización de los no creyentes eran importantes, eran responsabilidades del apóstol. Un ministerio fiel entonces debe ser integral en una iglesia local. A veces le damos más énfasis a ciertas cosas en el ministerio. Por ejemplo, ocurren como estas como decisiones, como ¿ya qué hacemos? ¿Predicamos más? ¿O visitamos más? ¿O adoctrinamos o aplicamos? ¿O edificamos, evangelizamos? No sé. La realidad es que todo esto debe ser integral. Todo esto forma como parte del ministerio de un líder. Entonces, de todo este punto, podemos extraer que un líder fiel y celoso utilizará todos los medios indicados por Dios en su palabra para pastorear el rebaño y evangelizar a los pecadores, tanto en público como en privado. En el segundo punto vemos el ministerio fiel y sufriente de Pablo. Aquí vemos que informó a los presbíteros de su nueva y arriesgada misión. Él dijo que tenía que visitar Jerusalén. Se había propuesto visitar Jerusalén. Esto lo vemos en el versículo 22 de este capítulo. En medio de muchas dudas, el Espíritu Santo le dio una certeza con respecto a este viaje: que iba a sufrir por causa del Evangelio y por su fidelidad al obedecer el mandato del Espíritu. Aquí vemos que se atribuyen dos acciones al Espíritu Santo que parecen un poco contradictorias. La primera es este apremio que lo dirige a Jerusalén, y la otra es esta advertencia, que iba a sufrir cadenas, tribulaciones al llegar ahí. Este no fue un mensaje fácil de obedecer para Pablo, pero como decíamos, su única preocupación era ser fiel al Señor y cumplir con su ministerio. Pablo también sabía que su camino como líder estaría marcado por el sufrimiento. Esto está en línea con Filipenses 1:29, que dice: porque se les ha concedido a ustedes, a causa de Cristo, no solamente el privilegio de creer en Él, sino también el de sufrir por su causa. Para Pablo, sufrir por Cristo no era algo que podía pasar o no pasar. Era algo que sí o sí iba a pasar. Y era parte del llamamiento de su ministerio. La vida de Pablo estaba
entrelazada, su vida estaba entrelazada con el ministerio. Antes de conocer a Jesús, él había elegido una carrera, pero cuando Cristo lo transformó en el camino a Damasco, le fue dada una nueva misión. Jesús le dio una nueva vida y la misión de predicar y sufrir por el Evangelio. Pero, ¿en qué consistía este ministerio? Era una misión recibida del mismo Jesús y consistía en dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. La misma gracia que lo había alcanzado en algún momento, cuando era perseguidor de la iglesia, sería el objetivo central de su predicación y de su vida. Pablo explica cómo el Evangelio es la respuesta a todas las aparentes contradicciones de un líder y cómo en él se resolvieron sus propias dudas. El objetivo de su vida, de un líder cristiano, no es preservar su propia vida, sino ser fiel al llamado a testificar el Evangelio. El Evangelio de la gracia es la causa principal de un líder fiel. Y esto es algo que los líderes de la iglesia actual necesitan aprender de Pablo. Esto de amar el Evangelio. Un líder debe preocuparse poco de su propia vida, o sus propios intereses, o quizás sus hobbies, pues su objetivo es vivir por el Evangelio, a través del Evangelio y para el Evangelio. El Espíritu Santo a menudo puede exigir mucho a sus líderes, lo que implica tomar decisiones difíciles. Como veíamos aquí, Pablo tenía que ir a Jerusalén. Sin embargo, para quienes aman el Evangelio, las decisiones son más fáciles. Para Pablo la tenía clara, tenía que obedecer. Obedecer al rey siempre será el mejor camino. Aquí hay aprendizajes que a veces son difíciles de aceptar para los líderes, porque involucran dejar de lado el yo para dar paso a la gloria de Cristo. Y estas podrían ser, resumiendo, como dije, el Evangelio es más importante que nuestros propios intereses y nuestra vida. También que el Espíritu a veces nos lleva a decisiones difíciles. En la iglesia va a haber siempre decisiones difíciles que tomar. Pero siempre hay que elegir la obediencia a Cristo. Y ese siempre va a ser el mejor camino. Un líder fiel ama el Evangelio más que su propia comodidad. Entonces, hemos visto el ministerio pastoral irreprochable de Pablo, y por otro lado también hemos visto el ministerio fiel y sufriente de Pablo. Como otro punto, también tenemos el ministerio de exhortación, esta advertencia que dio a los presbíteros. Pablo se dirige entonces ahora específicamente a los presbíteros. Si nos fijamos en los versículos 25 en adelante, que dicen: ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos ustedes, entre los cuales he pasado predicando el reino, volverá a ver mi cara. Por tanto, yo declaro ante ustedes en el día de hoy que soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido el anunciarles todo el consejo de Dios. Tengan cuidado por ustedes mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo les ha puesto como obispos para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces, que no perdonarán la vida del rebaño, y que de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. Por tanto, velen acordándose que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. No solo le estaba diciendo que no los iba a volver a ver, sino que le estaba advirtiendo de sus responsabilidades ministeriales. Afirma ser inocente de la sangre de todo. Esta frase es rara, como inocente de la sangre. Pero aquí Pablo está diciendo que él cumplió su misión en Éfeso, anunciando la voluntad completa de Dios a la iglesia. Está aquí evocando la imagen de un centinela, que hace un paralelo como de un centinela con su propio ministerio, afirmando que ya no es responsable de la vida de aquellos ya había advertido, según el mandato del Señor. Es como que Pablo les dice: yo ya les enseñé todo, no me guardé nada, ahora ustedes son responsables de quienes están liderando. Es como que estuviera cediendo esta responsabilidad a ellos. Bueno, ya la tenían en realidad, pero está diciendo: tengan
en cuenta esta responsabilidad. Esto, más que pretender ser una excusa de parte de Pablo para, uno puede decir, eximirse de estas responsabilidades y problemas futuros, es una exhortación a seguir su ejemplo y a pastorear la iglesia de Éfeso con amor. Pero entonces, ¿cuál sería esta labor? Primero, su misión era mantenerse irreprensibles. Dice, tengan cuidado, por ustedes mismos. Sería imposible que los líderes de Éfeso pastorearan. Sería imposible para los líderes de Éfeso, pastorearan a la iglesia sin que ellos cuidaran primero de sí mismos. Por otro lado, reconocían el papel del Espíritu Santo en la guía de su iglesia. Eran líderes no por elección humana, sino por la guía del Espíritu, que los había nombrado supervisores. Esto es importante porque, si bien en la iglesia está la manifestación de los hermanos miembros que eligen a los presbíteros, pero tenemos que tener claro que es el Espíritu Santo el que en ellos impone esta autoridad. Tercero, era importante comprender la naturaleza de su trabajo. La palabra que Pablo usó para explicar su rol de obispo en griego significa supervisor, es episcopos, también significa guardián. Por lo tanto, su función era supervisar el rebaño, lo que implicaba esta idea de gobierno y de guía espiritual. Y en cuarto lugar, su acción sería de naturaleza pastoral. Serían pastores de la iglesia de Dios. Y esto debía inspirar temor en sus corazones. Finalmente, nunca deben olvidar a quién le pertenece la iglesia. La iglesia fue comprada por Cristo, por su sangre. Es la esposa del Cordero. Y este precio alto que fue pagado por Cristo la hace suya. No es para que ellos tomen una posición de líderes que no respetan esta autoridad. Entonces, también hay un llamado aquí fuerte a entender que su responsabilidad es mucho más grande de lo que quizá ellos piensan. El Señor ama a su iglesia. Él la ve sin arruga, sin mancha. Y sus pastores deben velar por ella. Además de su deber de pastorear, los presbíteros deben estar alerta ante los lobos rapaces que aparece aquí, que dice Pablo. La iglesia se enfrentaría a muchos enemigos, tanto externos como internos. Los lobos surgirían dentro del propio liderazgo, dice aquí, y sus falsas enseñanzas iban a pervertir el mensaje del evangelio. Y esto iba a hacer que se dividiera la iglesia, Porque aquí dice, para descarriar a los discípulos tras ellos. ¿Qué podían hacer entonces al respecto? Bueno, solo velar, lo cual implica esta observación atenta y oración constante. No es mirar en silencio, también a veces es actuar. Los líderes conforme al corazón de Dios son fervientes defensores de la verdad. Sin embargo, no solo enseñan el verdadero evangelio, sino que también se preocupan por capacitar y guiar a los nuevos líderes para que permanezcan firmes en el camino del Señor. Es necesario estar alerta y vigilantes, ya que nuestros peligros en la iglesia surgen desde adentro como los falsos maestros. Entonces, como hemos visto, el ministerio pastoral, el ministerio fiel y sufriente y el ministerio de exhortación. Como último punto, algo aquí destacable del ministerio de Pablo es el ministerio de consolación y de ayuda. Pablo está concluyendo su despedida con un discurso que encomienda a sus oyentes a Dios y su palabra. Si vemos el versículo 32 dice: y ahora, hermanos, les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, a aquel que tiene poder para edificar y para dar herencia entre todos los santificados. Este mensaje que recibieron les iba a permitir mantenerse firmes
y cerca del Señor. Las Escrituras les proporcionarían la autoridad necesaria para predicar el mensaje, para enseñar el mensaje, y podrían recurrir directamente a esa palabra de su gracia. Debían amar el mensaje de la gracia como lo hizo Pablo. Si bien Pablo puede estar refiriéndose aquí a las Escrituras del Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Pacto las Escrituras completas, incluyendo el Nuevo Testamento, brindan consuelo y ayuda a los líderes de la iglesia. Todo mensaje de Dios se comunica a través de las Escrituras, las cuales deben ser leídas y predicadas, ya que son útiles para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción y justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Finalmente, Pablo presenta su propio ejemplo, que debe ser imitado en cuanto al manejo de los bienes materiales. Mientras Pablo estuvo con ellos en la iglesia de Éfeso, demostró ser honesto. Nunca codició nada de los demás. Al contrario, él trabajó arduamente con sus propias manos para cubrir sus propias necesidades y las de sus compañeros misioneros. El propósito de su trabajo duro era doble: evitar acusaciones de sus enemigos que podían poner en peligro la credibilidad de su predicación, y también cumplir con la guía del Señor y los apóstoles de ayudarles y de ayudar a los necesitados. Él mismo afirma en Gálatas que los apóstoles le recomendaron que no se olvidara de los pobres, petición que cumplió plenamente en su ministerio. Esto está en Gálatas 2:10, si lo quieren consultar. Las palabras de Jesús fueron un lema constante en su ministerio, en el ministerio de Pablo. Y una de ellas, que la cita aquí Pablo, es: más bienaventurado es dar que recibir. Hoy en día muchos líderes se han olvidado del aspecto financiero y el aspecto social de su trabajo. Un líder debe preocuparse no solo por administrar el dinero correctamente, sino que para evitar escándalos, sino que también mostrar esta generosidad con los pobres, especialmente con aquellos que en la iglesia necesitan ayuda y protección. Entonces hemos visto estas 4 características del ministerio de Pablo. El discurso de Pablo es un desafío difícil, pero un desafío para los líderes de la iglesia de todos los tiempos. Pablo fue un líder ejemplar, pero ¿a quién imitó Pablo? La respuesta es que imitó a Jesucristo. Jesús fue un pastor intachable que cuidó fielmente de las ovejas que el Padre le había dado y también sufrió por ellas. Y a nosotros no nos toca menos. Siguiendo el ejemplo de Jesús, Pablo fue un predicador y maestro incansable. Nunca perdió la oportunidad de llevar a sus discípulos la buena nueva del Evangelio y les advirtió con frecuencia sobre todos los peligros que había en las falsas enseñanzas. Su corazón rebosaba de compasión y ayudaba a los pobres y oprimidos. Por lo tanto, hermanos, seguir este ejemplo ministerial de Pablo es, en última instancia, imitar el ejemplo de Jesús. Este es el deber del líder de hoy día: seguir los pasos de Jesús.